¿Al aire? Estamos Eso sí. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros pensadores de humanismo en Cali. Hay que aclarar lo de siempre. Dígalo, señor César. No somos sabios, no somos eruditos, no no, somos doctores, para ni nada. doctos. Para nada. Simplemente nos gusta hablar Divagar, pensar. en torno a preguntas. Muy bien, sí. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo ha estado? Bien, hermano. Contento con todo lo que ha estado pasando en estos últimos días con este espacio, con la proyección que tenemos. Pronto a reventar esto. Bien, bueno. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Oiga, ¿y cuando le hacemos publicidad a este espacio, qué? ¿Cómo hacemos publicidad? ¿O aquí no hacemos publicidad? No, me cogió fuera de base. Pues así como cuando estamos en donde Cleos, donde... Ah, Aquí en... no, pues una biblioteca particular muy bonita, Bueno, sí. fruto de muchas manos. Sí. Aquí hay abuelos, padres, hijos. Y hoy nos acompaña una de esas colaboradoras, de esas manos colaboradoras en esta, entiendo yo, ¿cierto? Sara Ramírez. Le presento a mi hermana. Mucho gusto, Sara. ¿Cómo me le va? Bien. Bueno, Sara, cuéntanos un poquito de tu historia. Yo tengo entendido que tú eres médica. Sí. Sí, yo soy médico. Médico, gracias. ¿Qué preguntas en tu vida te llevaron a encontrarte con esa disciplina, si se puede decir? ¿Qué preguntas? ¿De qué manera podía ayudar más sin tener tanto? Muy buena pregunta, ¿no? Para nuestros pensadores. Claro, para todos. ¿De qué manera podemos hacer sin tener? Sin tener tanto. Bueno, y en tu experiencia, ¿cuántos años tienes de experiencia ya en este campo de 5 años ya. de la salud? Sí. ¿Y en qué lugares has trabajado? Cuéntanos como más de esas experiencias. Mira, yo la primera experiencia Ahí te toca cogerla porque no eso. La primera experiencia mía fue, muy bonita. Una experiencia que de hecho marcó mucho mi vida en la universidad siempre, y le agradezco eso enorme a mis maestros. Siempre me dijeron, haga el rural, porque hay mucha gente que prefiere omitirlo por cuestiones de no me quiero ir de mi casa, no me quiero salir de mi zona de confort, no quiero dejar mis comodidades. Pero ellos siempre nos decían, haga el rural, es una experiencia que los va a marcar para toda la vida. Y de hecho sí, creo que sí es verdad. La hice en el Chocó, en una comunidad indígena. ¿Cómo se llamaba esa comunidad? Es una comunidad Huaunan, se llama la comunidad de Papacho. De Papacho. Queda en el Chocó con límites con el Valle del Cauca. Ya, o sea, pero ¿cómo se llega allí? ¿Cómo se llega? Es una travesía. ¿Es por la bahía de Buenaventura o qué? No llegas hasta Buenaventura. Entonces hay que dar una vuelta ni Sí. la tremenda. Aquí vos se vas, sí, vía Buenaventura. Hay algo que se llama El Gallinero, que es un desvío antes hasta Bajo Calima. Ajá. En el Gallinero te bajas, coges un carpati, que son esos jipetos. Ajá. Te llevan hasta Bajo Calima. Ajá. Y en Bajo Calima coges una lancha que te lleva hasta las comunidades, porque no se accede sino a través del río. O sea, en lancha, río Calima, Sí. desembocadura al río San Juan. Ajá. Y luego San Juan vía hacia desembocadura Océano Pacífico. Pero venga, perdón, le pregunto, ¿eso no queda cerca de una región que le dicen el Congo? ¿El Bongo? No. ¿No? Es mucho No, más arriba, ¿cierto? es más allá, Es mucho más allá. Mucho más arriba. De hecho, la más conocida del Congo es San Isidro, que queda siempre como a 2 horas de Papacho. ¿Y cuál fue la experiencia como médico en esa zona, hablando pues en un programa de humanismo, ¿no? Difícil, fue una experiencia muy dura porque primero no teníamos todas las necesidades, no teníamos todas las cosas para suplir las necesidades básicas de ellos.
Entonces tocaba muchas veces con las uñas y con lo que tuviéramos hacer algo para poderlos ayudar. Gracias a Dios puedo decir que contábamos con el apoyo de la IPS, que fue la promotora de que yo estuviera allá, y ellos nos colaboraban mucho, sobre todo con medicamentos, insumos y todo esto, pero siempre sí habían muchas necesidades igual. ¿Qué preguntas te trajiste o qué preguntas te quedaron para ti en tu vida de esa experiencia? Pues en tu carrera personal o tu carrera profesional o para ti, porque entrar en contacto con una comunidad que es bien distinta, entiendo yo, a lo que uno se encuentra aquí en Cali, sí, lo pone a otro en otro nivel del pensamiento, ¿sí? No sé si te quedaron algunas cuestiones para ti. Mira, lo más, digo yo, como lo que más me marcó era si estábamos haciendo lo suficiente por ellos. Y estábamos, digo yo, me involucro como médico porque antes de mí, como prestador de servicio médico, hubo muchos médicos. Y yo me encontré con muchísimas falencias. No sé si de pronto yo sí hice lo suficiente por ayudarles a ellos. O si pude haber hecho de pronto más. Eso fue como lo más grande. Porque preguntas surgían a diario y muchas. Sí. Bueno, y ya ahí como en términos de política, pues cosas que... Sí, claro. Difíciles, pero pues cuestionándome yo como profesional de la salud más que todo eso. Bueno, yo tengo una pregunta que creo que esta sería la pregunta para hablar en torno a esa pregunta. Es una pregunta que me la han hecho dos personas en el curso. Casualmente llegamos a ese tema de cultura popular en el Instituto Popular de Cultura. Y la conecté de una contigo con esta situación porque en alguna ocasión yo estuve en un tratamiento muy delicado con un médico y esta persona tenía un consultorio súper bonito. Era como muy estilizado, algo más o menos así. Cabe aclarar que este no es mi consultorio. Sí, gracias por la aclaración. No, me refiero a que era una persona que leía mucho, que se notaba como su conocimiento en el espacio que lo rodeaba y que la rodeaba, y tenía, ¿cómo se dice? Como una especie de estos torsos, pero en cerámica, ¿sí? Con un texto en griego. Entonces yo le preguntaba qué decía ahí, y ella me dijo, ese es el juramento hipocrático que hacen todos los médicos cuando se gradúan, entiendo yo. ¿Qué es el juramento hipocrático y para qué sirve? Me preguntaban en el Instituto Popular de Cultura, me lo pregunto yo ahora, ¿para qué sirvió en su momento histórico? No sé si César conocerá algo de eso. Pero sí, creo que es algo como muy propio de esa carrera, ¿no? Con mucha raíz y con mucho fondo. Cuéntanos sobre que no siempre nos acordamos de eso. ¿Qué es el juramento hipocrático? Se supone que es la promesa de nosotros como médicos de hacer todo por la comunidad, o por lo menos lo que esté en nuestras manos y un poquito más. Lastimosamente muchas veces en el camino se nos olvida, o quizá ahorita el sistema no nos permite hacer más de lo que quisiéramos. Sí, yo ahí tú me haces pensar en algo que hablábamos la otra vez con los estudiantes, con un equipo de pensadores. Un saludito para ellos, Melissa. Y era que sí, hay una desconexión. Comienzo a pensar yo que hay una desconexión entre la institución, ¿cierto? Y las personas que están allí insertas. Entonces comenzamos a pensar, los problemas son de las instituciones. Es que el Ministerio de Educación no sirve para nada, es que el Ministerio de Salud no sirve, es que, ¿cierto? Y olvidamos que allí también hay personas que están, no sé, en un quehacer burocrático y pues mucho de ahí no podrán hacer. Y entonces
digamos que es redirigir la atención a lo que sí puedo hacer yo como ser humano, como un actor o como una persona que influye en la cultura diariamente, como médico, como filósofo, como profesor. Entonces me lleva un poquito a pensar en ese tipo de cosas, porque incluso recuerdo una anécdota con mi mamá en una situación muy grave de salud donde ella me cuenta que la médica le decía: a mí no me importa si me echan de aquí, yo le voy a recetar eso y usted lo va a meter como sea. Médica cubana. ¿Sí? Yo me he ganado problemas por eso. Entonces, pero qué difícil, Lola, Sí. qué negligencia, ¿no? O sea, ¿en dónde quedan esos valores de la vida, ¿no? Que se supone que es como lo primero, pero no, vale más un medicamento y este tipo de cosas. ¿Qué propone usted, Diana, para ese tipo de situaciones? Sara, ¿dije Dana? Diana, ay, no. A ver, yo les cuento a los oyentes porque es que esto, qué vergüenza. Sara, Diana es aquí la esposa del señor César. Sara es la hermana del señor César. Y en mi cabeza no sé por qué, pero se cruzan los cables. Prometo que no va a volver a pasar, Sara. Sara, ¿qué se te ocurre a ti para ese tipo de situaciones? Pues mira, yo una vez recibí un consejo muy sabio de una médico que en su momento me ayudó mucho, y puedo decir que con un día que traté con ella fue casi que una guía para mí, y es: siempre haga todo por su paciente pese a. Es decir, yo sé que por el sistema y por cómo están las cosas, económicamente hablando, o bueno, sí, de los directivos, de las clínicas, de las IPS, bueno, de lo que sea, hay muchas cosas que no se pueden enviar porque se salen del presupuesto, porque no las cubre el POS, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi propuesta conmigo misma siempre ha sido esa: enviárselas porque sé que él las necesita, porque sé que son para un bien para mi paciente. Ya si el sistema no cumple con dárselas, yo cumplí con el deber de saber que eso es lo que necesita y que eso es lo que tiene que recibir el paciente. Ahorita, para curarnos en salud, lo que tenemos que hacer es justificar muy bien por qué se la vamos a enviar. Y si con eso se tienen que meter tutelas y demandas y etcétera, etcétera, pero siempre es eso. La propuesta es siempre pensar en el paciente. No olvidarme que estoy tratando con un ser humano igual que yo, y que es que más adelante puede ser un familiar mío el que lo necesite. Y a mí me va a gustar que ese médico que lo está viendo o que la está atendiendo haga lo mismo. Entonces, por eso debo comenzar por mí misma y no pensando en: es que me va a meter en un problema, me va a regañar el gerente, me van a llevar a citar y me van a hacer junta porque... No, asumirlo. Pues sí, yo se la mandé porque esto y esto y esto, y justificarlo muy bien. Yo tengo aquí una pregunta para mi hermana. Sara. La medicina es una ciencia, ciencia de la salud. Y ya hemos visto por las respuestas de ella que tiene mucho que ver con el humanismo, ¿no? Claro, hay una creencia de que la ciencia va por un lado y el humanismo por otro. Resulta que no es así. Inclusive, yo, digamos, fui partícipe de su experiencia en el Chocó y fue bastante humanista, ¿no? Hasta el punto de que al Chocó llegó Papá Noel. Eso fue una cosa muy bonita. Eso fue una cosa muy bonita, un evento, un espacio, un momento muy bonito. ¿Cómo unir? ¿Cuál es esa unión entre la ciencia y el humanismo para que las personas que ejercen ciencia, pues,
digamos, aterrizan un poquito más en esta cuestión de las humanidades. No olvidar nunca de dónde salimos, de dónde partimos, cuál es nuestro inicio, cuál es nuestra raíz, cuál es la base. Yo digo que hay muchos que hemos estudiado por vocación, pero también hay muchos que han estudiado no por vocación. No quiero decir por qué, porque los motivos de pronto puedan ser diferentes al dinero, pero sí no por vocación. Entonces, en el camino es fácil olvidarse con tanta presión y con tanta limitación. Es fácil olvidarse de por qué estamos acá. Pero si tenemos en mente siempre de dónde arrancamos, es fácil saber por qué hace uno las cosas. En tu conocimiento, ¿pensás que los procesos formativos o lo que se vive cuando uno se forma como médico, se inculca estos valores humanistas? Digamos, valores humanistas, a ver, aclaremos, de lo que estamos hablando, ¿no? De reconocer la vida como lo primario, y la salud, más que el dinero, el presupuesto. O sea, se inculca verdaderamente este pensamiento, estos valores a preservar en lo que tú conoces, por supuesto. No vamos a generalizar, sino estamos hablando, por ejemplo, de tu experiencia. Yo puedo decir que sí. Es decir, yo puedo decir que yo conté con mucha gente a lo largo de mi carrera, y he contado con mucha gente a lo largo de mi profesión, que sí tratan de mantener esos valores y de compartirlos con muchos profesionales como yo. Pero no sé hasta qué punto eso nazca también de la persona. Sí, ¿no? Porque el que lo quiere ver de esa manera, pues lo acepta, lo entiende, lo asimila, pero el que no y tiene otras búsquedas u otros intereses, pues se quedará con los suyos. César. Sara. No, pues bueno, te damos las gracias por participar en esta pequeña nota. Ojalá que puedas seguir participando bueno, no sabemos tus horarios y todo, pero sí contribuir a este espacio desde tu mirada profesional, desde tu experiencia, porque creemos que hace falta mucho más de eso aquí en la ciudad, ¿sí? Desde pensarnos de la reflexión, desde los valores, por ejemplo, hacia la vida, desde el respeto a la diversidad, por ejemplo, que comienza con el ejercicio de la reflexión y de la conciencia, del cuestionamiento. Es lo único que nos puede llevar hacia esos caminos, ¿no? Es lo que se propone desde aquí, desde Humanismo en Cali. Y esperamos que todos nuestros pensadores, digamos, entren en sintonía con nosotros en una comunidad para transformar nuestra ciudad y verla más chévere como nos gusta. Sara, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nada, chévere, y claro, sí, cuando les puedo colaborar con muchísimo gusto. Bueno, y César, muchísimas gracias. A usted, Juan.